Campo formativo, lenguajes. Disciplina, artes. Profesor Domingo Óscar Vargas Acevedo. Cree en ti mismo, en lo que eres y en lo que lograrás ser. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo, tu propia energía. Vanguardias. En las artes, el término vanguardia comenzó a utilizarse en Francia en el siglo XIX, para referirse a una visión progresista en el mundo de la cultura. No obstante, es al inicio del siglo XX, cuando se convierte en un concepto clave para denominar a los movimientos artísticos de tendencia, en un contexto político y social de transformaciones profundas enmarcadas por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la primera década del siglo XX, surgieron en Europa las primeras vanguardias, consideradas históricas, como el fauvismo, el cubismo y el futurismo. En el periodo de las entreguerras, 1918 a 1939, se desarrollaron otras conocidas como clásicas o heroicas, entre las que destacan el expresionismo, el dadaísmo y el surrealismo. El fauvismo se caracterizaba por la sensualidad del color y la potencia instintiva. El nombre de esta corriente se desprende de la palabra francesa fougue, que significa fieras. Los artistas afiliados al fauvismo obedecían a la exigencia de expresarse mediante colores puros, sin matiz. En ello basaban el significado de sus cuadros, libres de cualquier condicionamiento. El creador y principal exponente del fauvismo fue Henri Matisse, quien junto con Marquet y Raoul Dufy consiguió consolidar el estilo con la exposición de sus colecciones entre 1905 y 1908. El cubismo, por su parte, buscaba en la geometría un orden racional y constructivo para estructurar la realidad. Se basó en la forma y el volumen, en un principio, con las tres dimensiones tradicionales: longitud, anchura y altura. Sus principales exponentes fueron Pablo Picasso, Juan Gris, Georges Braque, Fernand Léger, André Derain, también fauvista, y el escultor Henry Moore. Por otro lado, el expresionismo fue un movimiento que aglutinó diversas tendencias y estilos. Tuvo su origen en Alemania a principios del siglo XX y se definió como un movimiento caracterizado por la representación subjetiva, distorsionada y deformada de la realidad, que dejaba aflorar temáticas obscuras y tabúes como la soledad, la miseria, el pesimismo y la muerte. Su influencia inspiró la creación de grupos expresionistas de notable influencia en varias disciplinas artísticas, incluida la cinematografía. Algunos artistas expresionistas representativos fueron Edvard Munch, Ernst Ludwig Kirchner, Vasily Kandinsky y Franz Marc. Otra vanguardia fue el futurismo. Surgió en Italia y fue la primera que tuvo un manifiesto, publicado por Filippo Marinetti en 1909. Los futuristas tenían algunos puntos en común con los cubistas, pero se diferenciaban de ellos principalmente por la creación del mito de la máquina. Entre los principales artistas del futurismo, además de Marinetti, estuvieron Umberto Boccioni, Severini, Carrà, Giacomo Balla, Enrico Prampolini, Luigi Russolo y Antonio Zanella. En Suiza, en 1916, surgió el dadaísmo, y rápidamente se extendió a otras partes del mundo como respuesta a los horrores de la Primera Guerra Mundial. El movimiento se caracterizó por el rechazo a las formas y convenciones artísticas tradicionales, y por la adopción de la irracionalidad y el sinsentido. Los dadaístas usaban objetos comunes, como ruedas de bicicleta o urinarios, para crear esculturas o ensamblajes y desafiar las nociones de lo que el público consideraba arte. Algunos de los artistas más famosos del movimiento fueron Marcel Duchamp, Man Ray, Jean Sartre y Tristan Tzara. El surrealismo, en tanto, nació como movimiento artístico en Francia en la década de 1920. El movimiento estuvo fuertemente influenciado por el trabajo de Sigmund Freud, neurólogo austriaco fundador del psicoanálisis, quien exploró el funcionamiento de la psique humana y el papel del inconsciente. Por ello, el arte surrealista explora la naturaleza irracional de la experiencia humana. Algunos de los artistas surrealistas más famosos fueron André Breton, Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte, Remedios Varo, Leonora Carrington y Luis Buñuel. Resumen. Las vanguardias de la primera mitad del siglo XX desafiaron las convenciones artísticas establecidas y buscaron romper con el pasado para crear nuevas formas de expresión.
También se conocen como ismos, y se recuerdan por su rechazo a lo tradicional y su rompimiento con los esquemas establecidos del arte. Abandona la caverna que es la ignorancia. Rompe las cadenas de la pereza y la indecisión. Vas en el camino correcto del estudio. Emerge a la luz del conocimiento. Nunca te rindas. Y que te vaya bonito.